Volver a Valencia después de tantos años viviendo en Madrid fue como abrir una caja de recuerdos que nunca había querido tocar. El tren me dejó en la estación Joaquín Sorolla, y el aire cálido, con ese aroma a azahar que solo aquí existe, me envolvió de inmediato. Caminé lentamente hacia el casco antiguo, y cada callejuela estrecha parecía mirarme con la misma mezcla de nostalgia y reproche que yo sentía por dentro. La Plaza de la Virgen estaba casi igual que cuando me fui, las fuentes seguían derramando agua clara, los bancos gastados aún sostenían conversaciones de desconocidos y turistas, y la catedral, imponente, parecía observarlo todo con paciencia eterna. Me senté en un banco, mis manos acariciando distraídamente el borde de mi vestido ligero de lino blanco. Había escogido ese vestido porque me hacía sentir femenina, un poco atrevida, con la tela rozando mis piernas desnudas, apenas cubiertas por unas sandalias de tiras doradas. No sabía bien por qué había decidido regresar. Tal vez porque la soledad en Madrid me asfixiaba, tal vez porque necesitaba volver a un lugar donde, en el fondo, todavía quedaba algo mío. Y entonces lo vi. Allí, frente a una pequeña cafetería de esquina, estaba Adrián. Tomaba un vaso de horchata con fartons, como siempre había hecho en nuestras tardes adolescentes. Su cabello, más corto y oscuro, brillaba bajo el sol de la tarde. Sus ojos, verdes como aceitunas maduras, se encontraron con los míos. Y en ese instante el tiempo se detuvo. ¿Lucía? Su voz salió incrédula, un susurro que se convirtió en sonrisa. Se levantó enseguida, dejando la bebida a medias. Yo intenté mantener la calma, aunque sentía que mi corazón golpeaba contra mi pecho como si quisiera escapar. Adrián, ¿cuánto tiempo? Él se acercó con pasos seguros y por un momento me pregunté si debía huir, evitar la tormenta que su sola presencia despertaba en mí. Pero ya era tarde. Sus brazos me rodearon con un abrazo breve, pero lo bastante fuerte como para que mi piel se erizara. El roce de su camisa contra mi hombro desnudo me hizo estremecer, era como si su tacto me recordara cosas que nunca había olvidado del todo. Nos sentamos juntos en la terraza de la cafetería. Adrián pidió otra horchata y la empujó hacia mí, con esa sonrisa que siempre me hacía perder el control. «¿Sigues bebiendo como antes?», bromeó él, recordando cómo compartíamos siempre el mismo vaso. Yo jugueteé con la pajita entre mis dedos, consciente de que ese gesto inocente parecía más íntimo de lo que debía. Adrián lo notó y su sonrisa se volvió distinta, más profunda, cargada de algo que no se decía en voz alta. Las horas pasaron rápido, entre recuerdos y silencios tensos. Cuando el cielo se tiñó de naranja, Adrián me miró fijo y dijo: «¿Quieres caminar conmigo hasta la playa de la Malvarrosa? Hace años que no voy allí de noche». Acepté. Caminamos juntos, nuestras manos rozándose una y otra vez como si el destino nos empujara a entrelazarlas. Él me habló de sus años en Valencia, de cómo había intentado montar un pequeño restaurante familiar, de los sueños que quedaron en pausa. Yo le conté con medias verdades porque había escapado a Madrid, trabajo, independencia, pero en realidad había sido miedo. Miedo a él, a lo que sentíamos. En el paseo marítimo, la brisa marina levantaba la tela de mi vestido, dejando al descubierto más de mis muslos de lo que me atrevía a mostrar. Adrián lo notó, pero en lugar de apartar la mirada, sonrió de esa forma descarada y tierna que me encendía por dentro. Había algo en su gesto que rozaba lo prohibido, como si el viento conspirara para que él recordara cada rincón de mí. «Nunca te olvidé, Lucía», dijo de pronto, deteniéndose frente al mar. Su voz sonaba grave, sincera. Yo lo miré sintiendo que mis labios temblaban. Quise responder, pero no pude. Me limité a dejar que su mano rozara la mía, y ese contacto fue suficiente para despertar dentro de mí un torbellino de recuerdos y deseos. El mar rugía de fondo, las luces de los bares titilaban, y entre nosotros había un silencio cargado de electricidad. Sabía que esa noche sería el inicio de algo que ni él ni yo podríamos detener. El paseo marítimo de la Malvarrosa estaba casi vacío. Solo algunas parejas caminaban de la mano y un grupo de jóvenes reía a lo lejos, sentados en la arena.
Adrián y yo seguimos andando en silencio con el sonido de las olas acompañando cada paso. La brisa nocturna jugaba con mi cabello suelto y levantaba la falda de mi vestido, obligándome a sujetarlo de vez en cuando. Él lo notaba y aunque no decía nada, la chispa en sus ojos lo delataba. Nos sentamos cerca de la orilla, donde la espuma del mar apenas tocaba la arena bajo nuestros pies. Adrián quitó sus zapatos y yo hice lo mismo con mis sandalias doradas. Sentir la arena fresca entre los dedos me llenó de una sensación casi infantil, como si el tiempo retrocediera. Lucía, murmuró él después de un largo silencio. ¿Por qué te fuiste de verdad? Nunca entendí. Tragué saliva. Sabía que tarde o temprano esa pregunta llegaría. Porque tenía miedo, admití al fin, mirando las luces lejanas de los barcos en el horizonte. Miedo de mí, de lo que sentía aquí, de ti. Quise buscar algo más grande, pero lo único que encontré fue vacío. Él me observó con seriedad, sus ojos reflejando tanto dolor como ternura. Luego se inclinó un poco hacia mí. ¿Y ahora? Preguntó con un hilo de voz. No respondí. En vez de eso jugueteé con un collar de cuentas que colgaba de mi cuello. Lo enrollé entre mis dedos como si necesitara algo a lo que aferrarme. Adrián notó el gesto y sin pedir permiso, levantó la mano y acarició las cuentas también, rozando mis dedos. Ese toque mínimo fue suficiente para que un escalofrío me recorriera entera. El mar, el viento y el roce de su piel contra la mía parecían empujarme hacia un lugar prohibido, pero irresistible. Sentía que cada parte de mí gritaba que aún lo quería, aunque mi mente intentara negarlo. De repente Adrián tomó mi mano y la acercó a su pecho. Pude sentir los latidos de su corazón, rápidos, intensos. Nunca dejé de pensarte, susurró. Me quedé quieta, mirándolo fijamente. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la mía. El beso llegó casi como un accidente suave al principio, tímido, como si ambos temiéramos romper el momento. Pero la tensión de los años se condensó en ese contacto, y pronto se volvió más profundo, más urgente. Aún con el beso, había cuidado en sus gestos. Su mano apenas rozaba mi espalda, como si quisiera explorar pero sin invadir. Yo, temblando, apoyé la palma sobre su mejilla. El sabor salado del mar en el aire se mezclaba con el dulzor de sus labios, y cada segundo parecía eterno. Cuando nos separamos, no supe qué decir. La única certeza era que ya nada volvería a ser igual. Adrián me abrazó y yo dejé que mi cabeza descansara sobre su hombro. Permanecimos así, mirando el vaivén de las olas, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Ven, dijo de repente, levantándose y ofreciéndome la mano. Quiero enseñarte algo. Lo seguí sin preguntar. Caminamos por una calle estrecha que se alejaba de la playa, hasta llegar a una pequeña casa blanca con persianas azules. Era modesta, pero tenía un encanto cálido. Es el chalet que heredé de mis abuelos, explicó él. Aquí paso las noches de verano. Dudó un momento antes de abrir la puerta. ¿Quieres entrar?, preguntó su voz cargada de expectativa. Yo respiré hondo. Podía negarme y dejar que todo quedara en ese beso robado en la playa. Pero también podía aceptar y dejar que la historia que habíamos dejado a medias años atrás se escribiera de nuevo. Apreté su mano. Claro. Dentro, la casa olía a madera y jazmín. Había un sofá cubierto por una manta de lana y un pequeño abajur encendido que bañaba el salón en una luz suave, casi íntima. Me senté mientras él preparaba 2 tazas de té. El silencio era cómodo, pero a la vez cargado de tensión. Cada gesto, cada mirada, parecía esconder algo más. Cuando me tendió la taza, nuestras manos se rozaron otra vez. No pude evitar reír suavemente. Siempre fuiste bueno en hacerme perder el equilibrio, dije. Él se inclinó, sus ojos brillando con esa intensidad que me dejaba sin defensa.
Y tú siempre fuiste la única capaz de devolverme la calma, respondió. El calor de su mirada me envolvía más que el propio té. Y en ese momento supe que estábamos al borde de un precipicio. Y que ninguno de los dos quería retroceder. El chalet de Adrián era pequeño, pero tenía ese aire acogedor que solo las casas vividas por generaciones conservan. El olor a madera antigua se mezclaba con el jazmín que entraba por la ventana abierta. Yo me senté en el sofá, todavía con el vestido blanco algo arrugado por la caminata, mientras él dejaba las tazas de té en la mesita baja. Nos quedamos unos segundos en silencio, mirándonos. Él se acomodó a mi lado, tan cerca que pude notar el roce de su rodilla contra la mía. Ese simple contacto me hizo contener el aliento. No era un gesto casual, era un recordatorio de que el tiempo no había borrado la atracción entre nosotros. Adrián jugó con el borde de su taza, como si buscara valor. No sabes cuántas veces soñé con este momento, confesó, sin apartar sus ojos de los míos. Me mordí el labio, un gesto inconsciente que él siempre había sabido interpretar demasiado bien. Para disimular, crucé las piernas, y el vestido se deslizó un poco más arriba de lo que debería. Sentí su mirada recorrerme, y una mezcla de nerviosismo y deseo me recorrió entera. ¿Y qué soñabas exactamente?, pregunté con un tono entre juguetón y desafiante. Él sonrió, esa sonrisa peligrosa que conocía de memoria. Con volver a tenerte tan cerca que pudiera escuchar cómo respiras. Con sentir tu perfume otra vez, tu piel. Su voz se quebró, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un secreto demasiado pesado. Me incliné apenas hacia adelante, dejando que mi collar colgara y atrajera su atención. Lo noté tragar saliva, y esa reacción me dio un extraño poder. Era como volver a tener 18 años, pero ahora con la madurez y la intensidad que los años nos habían dado. De pronto Adrián se levantó y encendió un viejo tocadiscos que estaba en un rincón. Una melodía suave llenó la sala. ¿Bailamos?, preguntó ofreciéndome la mano. Acepté. Me puse de pie, mis sandalias doradas tintineando suavemente contra el suelo de madera. Él me rodeó con un brazo, y yo apoyé la cabeza contra su pecho. El ritmo era lento, íntimo. Sentí su mano posarse en la curva de mi espalda, demasiado abajo para ser inocente, pero lo bastante cuidadosa para no cruzar la línea. El roce de su cuerpo contra el mío despertaba memorias escondidas. Yo jugueteaba con el cuello de su camisa, como si buscara un pretexto para tocarlo más. Mis dedos encontraron el botón superior desabrochado, y me quedé allí, disfrutando de la tibieza de su piel. Adrián acercó su rostro al mío, tan cerca que sus labios apenas rozaron mi oreja. Siempre tuviste esa forma de volverme loco, susurró. Cerré los ojos. Su voz grave y su aliento cálido contra mi piel, era un juego peligroso. No había nada explícito, pero cada gesto contenía una promesa oculta. Sentí como su mano subía lentamente por mi espalda hasta detenerse en mi nuca, acariciándome con delicadeza. El baile se detuvo. Nos quedamos quietos, mirándonos a los ojos. Yo ya no podía esconder lo que sentía, mis mejillas ardían, y mis labios pedían a gritos volver a encontrarse con los suyos. Pero esta vez no fue un beso robado, fue un beso buscado, intencionado, lleno de todo lo que habíamos callado durante años. Y allí, en medio de la música, la casa sencilla se convirtió en un refugio donde el tiempo dejó de existir. El viejo tocadiscos seguía girando, llenando la sala con una melodía suave que parecía acompañar cada gesto nuestro. El beso había roto todas las barreras, pero aún quedaba un delicado juego de silencios, miradas y caricias apenas insinuadas. Nos sentamos de nuevo en el sofá, pero esta vez mucho más cerca, sin espacio entre nosotros. Adrián me entregó otra taza de té, aunque ambos sabíamos que ya no importaba. La taza temblaba ligeramente en mis manos, no por el frío, sino por la intensidad del momento. Lucía, dijo mi nombre como si lo saboreara, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? Lo miré directamente a los ojos.
Sí, susurré. Y no quiero detenerlo. La tensión se volvió palpable. Adrián pasó sus dedos por el borde de mi vestido, allí donde la tela rozaba mi rodilla. No fue un gesto invasivo, sino lento, cuidadoso, como si pidiera permiso sin palabras. Yo no lo detuve. Al contrario, acomodé mis piernas, dejando que la tela se deslizara un poco más. Era extraño lo natural que resultaba todo. El sofá estrecho, la luz cálida del abajur, el aroma a jazmín que se colaba por la ventana, todo conspiraba para que el instante fuera íntimo. Me incliné hacia él, dejando que mi collar rozara su pecho, y apoyé una mano en su hombro. Adrián aprovechó para acariciar mi rostro con el dorso de su mano, trazando lentamente la línea de mi mandíbula hasta llegar a mi cuello. Ese contacto sencillo pero firme, me hizo cerrar los ojos y soltar un suspiro que no pude contener. «Sigues siendo la misma mujer que me volvía loco», murmuró él con voz ronca. Nos besamos otra vez, más despacio, más largo. Cada roce de labios era como recuperar un pedazo del tiempo perdido. Sentí como sus dedos se entrelazaban con los míos, apretando suavemente mientras con la otra mano jugaba con un mechón de mi cabello. No había prisas. Solo esa sensación de volver a descubrirnos, de recorrer un mapa ya conocido pero lleno de caminos nuevos. Sus labios bajaron apenas hasta mi hombro descubierto, y su respiración cálida me estremeció. Yo me acomodé contra él sintiendo su fuerza tranquila, como un refugio en el que al fin podía descansar. La madrugada fue llegando sin que nos diéramos cuenta. Afuera, los grillos cantaban, y el murmullo del mar llegaba lejano pero constante. Dentro, el tiempo parecía detenido. Nos quedamos abrazados, riendo en voz baja de anécdotas pasadas, confesando miedos, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Y cuando el cansancio empezó a pesar en mis párpados, Adrián me cubrió con una manta ligera. «Quédate», susurró. «No quiero que esta noche termine». Yo lo miré con el corazón latiendo fuerte. Sabía que cruzar esa línea lo cambiaría todo, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Asentí en silencio, dejando que mi mano se aferrara a la suya. Nos quedamos allí enredados entre la manta y los recuerdos, mientras la primera luz del amanecer empezaba a colarse por la ventana. El amanecer entró tímido por las persianas azules del chalet, pintando las paredes de tonos dorados. Abrí los ojos lentamente y lo primero que vi fue a Adrián, todavía dormido con el rostro relajado y la mano entrelazada con la mía. Durante un instante sentí paz, como si el mundo entero hubiera quedado fuera de esas paredes. Me incorporé despacio, acomodando la manta sobre nosotros. Llevaba puesto todavía mi vestido blanco, arrugado por la noche en el sofá. El collar colgaba torcido sobre mi pecho, y mis pies descalzos sentían la frescura del suelo de madera. Caminé hacia la ventana y abrí un poco la persiana. El Mediterráneo brillaba bajo el sol naciente, y las gaviotas volaban bajo, graznando como si anunciaran algo que aún no entendía. «Lucía», escuché su voz ronca detrás de mí. Me giré y lo vi incorporarse con el cabello revuelto y esa sonrisa que podía derrumbar mis defensas. «Buenos días», contesté tratando de sonar ligera, aunque por dentro me temblaba todo. Adrián se levantó y vino hacia mí. Puso sus manos en mis hombros, bajando lentamente por mis brazos. El contacto era suave, pero cargado de una electricidad que me hacía cerrar los ojos. «No quiero que esto sea solo una noche», dijo con firmeza. Yo respiré hondo. Las dudas que había escondido toda la noche volvieron de golpe, ¿y si solo revivíamos una ilusión? ¿Y si el pasado nos engañaba? Tengo miedo, admití al fin, casi en un susurro. De que sea tarde, de que estemos idealizando algo que no existe más. Él negó con la cabeza. No es tarde. Tal vez el destino nos dio este tiempo para crecer. Y ahora podemos elegir de nuevo. Lo miré. Había verdad en sus ojos, pero también algo más, un brillo de deseo, de promesa, de desafío.
Su cercanía me envolvía, y sin pensarlo, lo besé otra vez. Fue un beso distinto, ni tímido ni suave, sino lleno de fuerza, como si ambos quisiéramos gritar al tiempo perdido que ya no tenía poder sobre nosotros. De pronto, un ruido fuerte nos interrumpió. Alguien golpeaba la puerta del chalet. Adrián se tensó de inmediato, soltando mi mano. ¿Esperas a alguien?, pregunté con el corazón acelerado. No, respondió él, frunciendo el ceño. El golpe volvió, esta vez más insistente. Nos miramos en silencio, y todo el encanto del amanecer se quebró como un cristal. Adrián dio un paso hacia la puerta, pero yo lo detuve tomándolo del brazo. No abras todavía, susurré. El silencio después del golpe era más inquietante que el ruido mismo. Afuera, alguien esperaba. En ese instante entendí que nuestro reencuentro no era solo un regreso al pasado, sino el comienzo de algo mucho más complicado. Algo que pondría a prueba no solo nuestros sentimientos, sino también el futuro que aún no habíamos decidido construir. Y mientras Adrián se acercaba lentamente a la puerta, yo no podía dejar de pensar, ¿qué o quién nos esperaba del otro lado?